Buenas noches a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Paula Fuente, soy CEO de Alpha Builders y les doy la cordial bienvenida a este webinar que hemos preparado en conjunto con uno de nuestros socios estratégicos más apreciados, Rodolfo Cabrera, acerca de uno de los temas que más nos apasiona, la resiliencia y la capacidad de adaptarse. Para ilustrar, quiero contarles una pequeña fábula que para mí representa la esencia en los tiempos de crisis. Resulta que dos ratoncitos caen dentro de un jarro de leche. Al ser el borde del jarro demasiado alto, quedan atrapados en el recipiente y se ponen a nadar frenéticamente para no hundirse. Después de un buen rato, uno de los dos pierde la esperanza y abandona la lucha. Deja de nadar y muere ahogado. El otro, extenuado, decide seguir luchando hasta el límite extremo de sus fuerzas. Nadó y nadó y nadó y nadó sin descanso. De repente, la leche se convierte en mantequilla y apoyándose sobre esta nueva materia mucho más fácil, el ratoncito saltó por encima del borde y escapó. La historia nos ha demostrado una y otra vez que los tiempos difíciles son buenos para la humanidad. Si bien pasamos por sufrimiento y dolor extremos, estos son temporales. Por más fuertes que estos sean, guerras, hambrunas, la peste, siempre en tiempos de necesidad, es cuando el espíritu humano, el espíritu pionero, el espíritu de adaptación y el espíritu de emprendimiento han dado a luz a sus mejores ideas, sus mejores inventos y a sus mayores líderes. Las mejores tecnologías se han desarrollado para solucionar los problemas en los tiempos más difíciles y los tiempos de opresión y dificultad ha transformado a personas sin ninguna relevancia social previa, como Mahatma Gandhi, por ejemplo, en líderes de millones de personas, sin la necesidad de ninguna autoridad política ni de disparar ni un solo cartucho. Esto ocurre sencillamente porque no hay obstáculo que la voluntad humana no pueda sortear. No hay dificultad que una mente preparada no pueda aprovechar. Y no hay barrera para quien sabe reeducar su mente para ver en cada crisis una oportunidad. De esto se trata nuestra aventura el día de hoy. Cuando esta gran crisis que hoy en día nos estremece como humanidad surgió, se veía lejana, remota y extraña, como si perteneciera a otro mundo. Hasta hacíamos bromas al principio. Recuerdo claramente el día que me empecé a cuestionar si ese problema tan lejano algún día afectaría de alguna forma mi vida. Henos aquí, todos encerrados en nuestras casas, literalmente presos en nuestros domicilios. Pero déjenme decirles algo. Si bien podemos sentirnos hasta cierto punto impotentes por la prisión física en la que nos encontramos, hay una prisión mucho más importante, limitante, inmovilizante e impotente, en la que la mente de la humanidad se encuentra atada y la mayoría no nos damos cuenta. Esa prisión es del miedo. Señores, el reto de hoy de mi parte para todos nosotros es que salgamos de esa prisión mental y quienes salgamos de esta charla el día de hoy quedemos infectados con el antivirus que se necesita para infectar a nuestras familias, nuestras organizaciones y a nuestros países con lo que se necesita para volver a reconstruir lo destruido. A los líderes que me escuchan el día de hoy les pido, transformemos nuestro discurso de miedo en un discurso de fortaleza, entereza mental y fe en el futuro. Hay suficiente pánico ya en el mundo. Seamos nosotros vectores de esperanza. Es nuestra responsabilidad como líderes el tener en nuestra mente el camino del orden y la reconstrucción. Y hay muchos que quieren ser parte del problema. Nosotros seamos parte de la solución. Sin más preámbulos, les dejo con una de las personas más sabias que la vida me ha dado el privilegio de conocer. El señor Rodolfo Cabrera, asesor estratégico de manejo de crisis. Buenas noches y gracias por su asistencia. ¿Acaso te pusieron en pausa? Te entiendo. La vida te cambió de un momento a otro. Se te derrumbó la costumbre de ir y venir y te obligaron a encerrarte y aburrirte. Ya no puedes comprar con la misma libertad que lo hacías antes. Te entiendo. Es difícil no salir al parque a tomar el sol, a comer afuera. Ya no hay fiestas ni gente a quien saludar. Es difícil pensar en el futuro porque crees que la vida se te puso en pausa. Pero te digo algo, la vida sigue, con virus o sin virus. Como el agua, por más que la detengan, sigue su camino. Un niño siempre conservará su sonrisa y las flores jamás dejarán de ser bellas. Siempre estaremos volando alrededor del sol y las estrellas no dejarán de iluminar nuestra esperanza. Dale play a tu vida. No te detengas. Sigue sonriendo, aprendiendo, trabajando por los tuyos, por tu familia, por tus metas y tus objetivos más ambiciosos. Deja la pausa y dale play a tu vida. Sigamos conectados, escuchemos una canción, leamos un libro, juega, lee, reflexiona, ama. Dale play a tu vida y sigue produciendo. Las fábricas se pausaron, pero tu creatividad, tu inteligencia no. Dale play a tu vida, porque es el momento que puedes construir el presente y el futuro al lugar donde tú deseas.
Join, Inversiones Inmobiliarias Online, el único medio de inversiones inmobiliarias que te permite adquirir estudios, suites y departamentos vía online ubicados en las zonas de más alta plusvalía en Ecuador desde cualquier parte del mundo. Un servicio exclusivo de Alpha Builders, edificios inteligentes para inversionistas inteligentes. Muchas gracias, Paul. Buenas noches. Antes que nada, quiero mandar desde este foro, desde este espacio, un abrazo y energía para todos aquellos que están pasando momentos aciagos, inciertos. Espero que este espacio de perspectiva, de esperanza, y encienda una luz al final del camino para todos ustedes. Muchísimas gracias, Paul, que me otorga con su confianza y me permite compartir con ustedes este mensaje que ha sido decantado a lo largo de una vida. He ordeñado muchas vacas, dice el dicho, pero este queso es mío, espero que les sirva. Muchísimas gracias. Voy a compartir la pantalla. Esta conferencia se llama Liderazgo en los tiempos del cólera, haciendo alusión a la obra de García Márquez. Estamos navegando sin duda por mares de crisis y es momento de obtener perspectiva y comenzar por el principio. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un problema y una crisis? Cuando el ser humano tiene un problema y logra solucionar y pregunta ¿qué puedo hacer para solucionar este problema? Y obtiene una respuesta, eso es un problema. Si es que es un problema grande y obtiene la respuesta ¿qué puedo hacer? También sigue siendo un problema. El día que el hombre se pregunte ¿qué puedo hacer? Y su respuesta sea ya no sé qué hacer, eso quiere decir que el problema ha leudado y ha tomado dimensiones de crisis. ¿Y por qué es que la respuesta es no sé qué hacer? Porque la crisis es mensajera y mesiánica, y el mensaje de la crisis es justamente no hay nada que hacer, lo que tienes es que cambiar tu forma de ser. Estamos aquí para dejar de ser lo que hemos sido y transformarnos en lo que debemos ser. Ya lo dijo aquel austriaco neurocirujano y psiquiatra insigne que pasó años en varios centros de campos de concentración. Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos enfrentamos ante el mayor de los desafíos, el más difícil, cambiarnos a nosotros mismos. Esta crisis nos pide que justamente hagamos eso. No hay nada que hacer. Hay que cambiar nuestra forma de ser para poder hacer luego lo que tenemos que hacer para poder tener lo que tenemos que tener. Einstein también dijo, no puedes resolver un problema desde el mismo paradigma con el que lo has creado. Entonces, esta crisis es creada. Por lo tanto, no podemos resolverla bajo el mismo paradigma. Toda crisis tiene tres características, sea crisis geopolítica, política, económica, crisis de pareja, crisis futbolística, crisis de salud. Toda crisis es genérica, es como el viento, es irrelevante de dónde viene el viento, de la izquierda, del norte, del sur, es viento. El ser humano tiene la capacidad y el libre albedrío para poder ajustar velas, hacerse cargo del timón y marcar un rumbo. Por lo tanto, toda crisis tiene tres características. Y evidentemente el abordaje a toda crisis, sea de pareja, de salud, económica, política, geopolítica, etc., es también genérico. Toda crisis es una explosión repentina de energía acumulada.
acumulada que ha venido acumulándose, incubándose durante algún tiempo. Toda crisis es defecto, nunca es causa. Por lo tanto, es síntoma, nunca enfermedad. Es fruto, nunca semilla. Todo es producto terminado, nunca materia prima. Toda crisis tiene tres fases: la fase de fecundación, la fase de incubación y la fase de explosión, de nacimiento. Lo que estamos viendo es, estamos en la postsala de la explosión de una crisis. Segunda característica es que toda crisis tiene un detonante. Un detonante es simplemente un fósforo. Ese detonante siempre es un individuo, es una célula, nunca un colectivo. Es una gota, aquella gota que derramó el vaso, nunca un reservorio. Es un fósforo, nunca un incendio. El coronavirus es simplemente un detonante que se apagará como se apagan los fósforos después de un tiempo determinado, y morirá. Todos los fósforos mueren. El problema no es ese, el problema no es el fósforo, el problema es que este fósforo se encendió en medio de un campo minado, de un polvorín repleto de pólvora, porque el sistema inmune del ser humano ha estado tan débil que se enfermó a nivel global. La tercera característica de toda crisis es que toda crisis tiene una causa y un propósito. Tiene, por lo tanto, un porqué. El porqué nos remite al pasado, y un para qué. La causa, el por qué sucedió la crisis, es porque el sistema inmune del ser humano ha estado desactivado, y por eso este virus, independientemente del nombre y apellido que debe, en este caso COVID-19, se ha activado. Alguien puede decir, algún científico puede decir que este virus es nuevo y que no había antes. Todos los virus se activan, mutan y transmutan cada año, cada periodo, cada ciclo anual. Sin embargo, es porque el sistema inmune del ser humano ha estado débil. Nuestra labor en este momento es fortalecer el sistema inmune del ser humano para que el virus se desactive, no desaparezca, se desactive. ¿Y el para qué? Toda crisis tiene un para qué es un propósito. Y el propósito de la crisis, de toda crisis, toda crisis es diluyente, es purgante y es antiparasitaria. Diluye el ego del ser humano, que ha hecho que el sistema inmune se debilite. Purga la prepotencia y desparasita de inteligentes a la humanidad. Luego de toda crisis, no se olviden de que fue un inteligente el que inventó la bomba atómica. El mundo está pavimentado de inteligentes. Lo que el mundo necesita en este momento son sabios, que nos graduemos de inteligentes y que pasemos a ser sabios, porque la diferencia entre la inteligencia y la sabiduría no es nada más que la inteligencia perfumada de compasión, y la estupidez es la inteligencia perfumada de crueldad. La inteligencia no es buena ni mala, puede ser fantástica o fatal, como la electricidad puede servir para electrocutar o para prender el foco. La inteligencia en manos de es como una navaja en manos de un simio, es muy peligrosa. Tenemos que ser sabios. Y la última es que transmuta, y esto es importante, toda crisis transmuta lo previamente imposible en posible. ¿A qué me refiero con esto? Que lo que antes, los sueños del ser humano, los sueños de ustedes como empresarios, los sueños de ustedes como organizaciones, como individuos, como profesionales, los sueños que tenían, que antes en realidad no eran imposibles, pero lucían y parecían imposibles, pues luego de una crisis, esos sueños, esos anhelos, esos deseos, esos proyectos, no solamente que se tornan posibles, sino altamente probables. Y para metaforizar el concepto,
para muestra un botón. Y quiero metaforizar este mensaje. Esta conferencia va a ser de 1 hora, básicamente, y no es imposible ahondar en temas jurídicos, médicos, económicos, y es por eso que yo planteo este mensaje de manera metafórica. Hay una frase que dice una imagen vale más que 1000 palabras, pero hay otra que la gente desconoce que dice una metáfora vale más que 1000 imágenes. Por lo tanto, si hacemos el cálculo, una metáfora puede ser comprendida por un analfabeto o por un erudito, por un ateo y por un católico, y por esa razón utilizo metáforas. Por supuesto, con respeto a todos. Les voy a contar la historia de un fósforo. Este fósforo tenía nombre y apellido. Se llamaba Mohamed Bouazizi y vivía en Tunisia en el año 2010. La famosa primavera árabe no es nada más que esta historia que les voy a contar. Habían estado en el Medio Oriente, en el norte del Sahara, en el Mediterráneo africano, varios tiranos durante décadas, abusando del pueblo, corruptos, y parecía imposible que esos tiranos dejen el poder. Mohamed Bouazizi, un tunisio que vendía verduras en la plaza, iba todos los días a vender sus verduras y los policías le pedían que le regale sus verduras a cambio de no tomar el carro porque no tenía permiso para vender verduras, y él, por el miedo que tenía, entregaba sus verduras gratis a los policías. Esto se dio por mucho tiempo, hasta que un día estaba endeudado este individuo y decidió no entregarle al policía las verduras. El policía se les llevó el carro a la gobernación. Este cuento que les estoy planteando no es retórico, no es metáfora, es verdad, pueden verlo en Google. Bouazizi entró a la gobernación, pidió que se le devuelva el carro, que era una carretilla básicamente. Se negaron a hacerlo y él dijo: si es que no me devuelven, me inmolo, me quemo. No le devolvieron, salió a la calle y se quemó se inmoló. Se regó un galón de gasolina y se inmoló frente a la gobernación. Esto fue el 17 de diciembre del año 2010. El 4 de enero del año 2011, casi menos de 20 días, Mohamed Bouazizi moría, fallecía por las quemaduras, y el 14 de enero, menos de un mes de que se prendió ese fósforo, el tirano Ben Ali, que había estado más de 3 décadas en el poder, salió huyendo a Saudi Arabia vía Malta, porque Francia no le recibió. En febrero se dieron las primeras manifestaciones en Egipto, en la Plaza Tahrir, que resultaron en la caída de Mubarak en Egipto. En marzo comenzó Libia, que resultó en la caída de Gaddafi. En junio, Siria, Yemen, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que antes del fósforo, que se llamó Mohamed Bouazizi, era imposible, hoy fue posible. Entonces, con esto les quiero decir que es un principio, esto que les estoy comentando, más allá de la metáfora, es un principio natural que funciona con la misma exactitud y precisión que la gravedad. Todos creemos en la gravedad. La gravedad funciona para todos. Este principio que les acabo de comentar, esta historia es un principio natural, obedece a principios naturales. Eso va a suceder después de esta crisis. Aquello que era imposible, se va a hacer posible. Eso no quiero causar falsas expectativas, pero evidentemente va a haber dolor, va a haber sufrimiento, va a haber bajas, pero eso se va a dar. Hay una frase que me gusta, que dice: el distraído tropezó con ella, el violento la utilizó como proyectil, el emprendedor construyó con ella, el campesino se sentó en ella y descansó, el poeta Drummond la poetizó y Miguel Ángel hizo arte con ella. En cada caso, la diferencia no estuvo en la piedra, en la crisis,
sino en el hombre. La vida es la misma para todos. El futuro será el mismo para todos. Depende de cada uno lo que haga con su piedra. Esta es la historia de la crisis y el hombre. Fue Viktor Frankl, aquella persona que ya les mencioné, que dijo: al hombre se lo puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades, la elección de su actitud frente a una crisis para decidir su propio futuro. Con esto quiero decirles que esta conferencia, si bien puede ser metafórica, filosófica, lo que la vida nos está pidiendo en este momento no es que cambiemos nuestra forma de hacer, no hay nada que hacer. Lo que tenemos es que cambiar nuestra forma de ser, dejar de ser víctimas, victimarios y pasar a ser héroes, líderes. Y por eso esta conferencia se llama Liderazgo en tiempos de crisis. Porque una víctima o un victimario va a reaccionar y su resultado va a ser el propio. El héroe va a ser, el resultado de los héroes del héroe va a ser distinto. De ahí viene la frase coloquial que dice: en tiempos de crisis, mientras la mayoría se dedica a adorar, el 1% se dedica a vender pañuelos. Hay algunas preguntas frecuentes que a lo largo de 20 y pico de años de manejo de crisis, de mi oficio de manejo de crisis, he ido recopilando y son importantes, pero más importantes son aquellas preguntas no frecuentes que el ser humano no se pregunta y que son las más importantes. El día de hoy les voy a presentar una lista de estas preguntas, de las 10 preguntas frecuentes, y vamos a dar una respuesta a cada una, y una lista de las 11 preguntas no frecuentes. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que se hace el ser humano? La primera es: ¿qué hago en esta crisis? ¿Qué hago? La siguiente, cuando en realidad deberíamos preguntarnos quién debo ser en esta crisis en vez de qué hago en esta crisis. La vida es una novela en donde hay víctima, victimario y héroe. La novela, independientemente si es colombiana, mexicana o venezolana, tiene siempre 3 personajes. Los libros también, los mitos también. Tiene la víctima, el victimario y el héroe. La víctima y el victimario son uno y el mismo. El héroe es distinto. ¿Cuáles son las amenazas que me trae esta crisis? Es otra de las preguntas que la gente se pregunta, cuando deberíamos preguntarnos cuáles son las oportunidades ocultas detrás de esta crisis. ¿Qué impacto tendrá en mi negocio? Y deberíamos estarnos preguntando qué impacto quiero que esta crisis tenga en mi negocio. ¿Por qué sucedió? Y deberíamos preguntarnos para qué sucedió. Otra pregunta frecuente es ¿cuál es la causa? Y la pregunta no frecuente es ¿cuál es el propósito? No por qué sucedió esto, sino para qué sucedió esto. ¿Cuál debe ser mi plan de acción? En lugar de esa pregunta deberíamos preguntarnos cuál debe ser mi estrategia. La estrategia es la luz que ilumina el camino. Si no tenemos una estrategia, el plan de acción, vamos a caminar golpeándonos, cayéndonos e hiriéndonos. Necesitamos siempre una estrategia. ¿De qué me debo preocupar? Es otra de las preguntas frecuentes, cuando en realidad deberíamos preguntarnos de qué me debo ocupar. ¿Qué va a suceder a futuro? Cuando en realidad nos deberíamos preguntar ¿qué puedo hacer hoy? ¿Qué tiempo durará la crisis? ¿Qué tiempo durará esta oportunidad? Porque la crisis y la oportunidad son como el atún, tienen tiempo de caducidad y se pudren si no las aprovechamos. ¿Cómo me mantengo ocupado hasta que termine la crisis? Mientras la gran mayoría de seres humanos por naturaleza se están preguntando ¿cómo me mantengo ocupado? Otra minoría se está preguntando ¿a qué me dedico? ¿A jugar ping-pong o a jugar naipes? Una minoría se está preguntando ¿qué oportunidades hay detrás de esta crisis y cómo puedo fortalecer mis talentos, mis fortalezas para aprovechar de las oportunidades ocultas y aportar para crear un mejor mundo? ¿Cómo puedo ser productivo en medio de esta crisis? Y la última pregunta
que parecería retórica y parecería un insulto a la inteligencia de todos nosotros es: ¿qué es una crisis? Todos pensamos que sabemos lo que es una crisis. Si es que no sabemos lo que es un lingote de oro y nos tropezamos, Winston Churchill, aquel estadista insigne de Gran Bretaña, dijo: hay hombres que se tropiezan con la verdad, con un lingote de oro, pero se levantan rápidamente, se sacuden y siguen caminando. No nos sacudamos, señores. Esta crisis es una oportunidad oculta del mismo tamaño. La crisis es, el tamaño de la crisis es, perdón, el tamaño de la oportunidad es directamente proporcional al tamaño de la crisis. Debajo de una crisis de $1 no puede haber una oportunidad de 90 centavos. Bertolt Brecht, aquel dramaturgo, dijo: la crisis es la coyuntura donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Estamos en esa disyuntiva. Mi interpretación de la crisis es la siguiente. La crisis viene del griego etimológicamente de un quiebre en el status quo, un quiebre en lo normal. Y esa crisis requiere una crítica, que le critiquemos, que le analicemos, que le demos una lectura correcta, un criterio correcto. Toda crisis, les decía, es genérica, es un problema que ha leudado, ha crecido mucho, y toda crisis tiene fecha de caducidad. La crisis, en el fondo, es una oportunidad del mismo tamaño. En la mitología griega, el dios del tiempo se llama Cronos, y el dios de la oportunidad se llama Kairos. Kairos es un hombre que tiene un mechón de pelo delante y es calvo atrás. Por eso los griegos dicen: la oportunidad es calva, porque si es que le veo venir y no me agarro del mechón para que me lleve, y digo, déjame ver qué me conviene, ya es muy tarde. La crisis es lo mismo. La crisis tiene tiempo de caducidad. Tenemos que ponernos a trabajar para ver cómo podemos salir más fortalecidos de esta crisis. ¿Qué es una crisis? Esta es una interpretación mía, metafórica, por supuesto, para que pueda hacer sentido a todos. La crisis tiene dos acepciones, dos significados. Una, toda crisis es una oportunidad podrida. Y toda crisis también es una semilla de una nueva oportunidad. Toda crisis es una oportunidad que en su tiempo, en su juventud, fue una oportunidad que se pudrió y ahora es una crisis. Y toda crisis también, a la vez, es la semilla de una nueva oportunidad. ¿Qué es una oportunidad? La oportunidad también tiene dos significados, dos acepciones. La una es que la oportunidad es una crisis reencarnada y la oportunidad también es una crisis en potencia. Para ilustrar estas dos metáforas les voy a plantear la siguiente distinción. Pregunto, ¿cuál es la diferencia entre estos tres conceptos? Posibilidad, oportunidad y crisis. ¿Cuál es la diferencia entre posibilidad, oportunidad y crisis? El ser humano todos los seres humanos, empresarios o no empresarios, artistas, médicos, todos los seres humanos estamos caminando por el bosque de la vida con hambre de gloria. Todos queremos comer éxito, comer felicidad, comer opulencia, abundancia. Y mientras caminamos por el bosque, muchos pasamos por debajo de árboles de frutales. Uno de ellos pasó por debajo de un árbol de aguacate y cuando pasaba le cayó un aguacate en la cabeza, un aguacate del tamaño de una Claudia pequeña. Pero como era tan pequeña, le ignoró y cuando regresó a ver arriba la copa del árbol para ver de dónde había caído el aguacate, se fijó que en la copa del árbol había muchos aguacates del tamaño de las papayas. Entonces, lo que decidió es ir a por esos aguacates. Se gastó todos sus ahorros en construir una escalera durante 2 semanas. Se construyó la escalera, estaba evidentemente con más hambre al cabo de 2 semanas, pero ya estaba a punto de coger ese aguacate.
colocó la escalera y cuando estaba subiendo iba a coger el aguacate de la copa del árbol, el aguacate ese cayó. Regresó a ver abajo y vio que alguien más, probablemente la competencia, se llevaba ese aguacate. Entonces se bajó de la escalera preguntándose por qué la vida es tan cruel con él. Y se acordó que hace 2 semanas le había caído un aguacate muy pequeñito en la cabeza y dijo, bueno, en estos apuros me toca comer ese aguacate. Le buscó, le encontró, lo levantó y ya estaba podrido. Las posibilidades son aguacates verdes que todavía están madurando. Entonces no persigamos posibilidades. Las oportunidades son aguacates maduros que nos cayeron en la cabeza sin tener que gastarnos los ahorros para construir una escalera, ni siquiera tuvimos que esforzarnos para sacudir el árbol a que cae el aguacate. Y las crisis no son nada más que un deseo, tengo hambre, un deseo más una oportunidad podrida. Con esto quiero decir que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si es que ustedes se fijan, el aguacate podrido termina desintegrándose y lo único que queda es la pepa, y la pepa es una nueva semilla. En este momento, el mundo lo que tiene es que coger esa pepa y sembrar, y poner agua, y abonar, y cuidar, espantar los pájaros, y tener paciencia para que se convierta en una posibilidad y luego en una oportunidad. El problema es que vamos a pasar hambre, porque evidentemente dejamos podrir oportunidades anteriores. ¿Cuál es el propósito de una crisis? El propósito de una crisis es desechar, tiene 2 propósitos, es desechar y fortalecer. Ya lo dijo Darwin en El origen de las especies, el propósito de la crisis es seleccionar, es tamizar seres humanos, es cernir seres humanos de empresas, organizaciones, médicos, políticos, etcétera, es cernir, para desechar los que han estado con el sistema inmune, con el ejemplo del norte de África, desecha la prepotencia, desecha la arrogancia, y fortalecer al que se adapta. Darwin dijo, no es el más fuerte, no es el más rico y no es el más inteligente el que sobrevive a las crisis, es el que más fácil se adapta, el que más rápido se adapta. ¿Se adapta a qué? Las crisis, hay 9 preguntas que la vida, hay 9 preguntas que los equipos, los seres humanos se están haciendo cuando ven a un líder. Se están haciendo las siguientes preguntas. ¿Este líder es confiable o temeroso? ¿Se asusta y huye? ¿Se asusta y huye? ¿Se quiebra o se mantiene aplomado ante las crisis? El ser humano se hace estas preguntas, según los científicos, se hace 5 veces por segundo. En tiempos de crisis se está haciendo 5 veces por segundo con respecto a sus líderes. Se está preguntando, mi líder o aquella persona que me quiere liderar, ¿es confiable o temeroso? ¿Se asusta y huye? ¿Se quiebra o se mantiene aplomado ante la crisis? ¿Se enoja y explota? ¿Se descontrola o se mantiene templado ante la crisis? ¿Me puede proteger? ¿Me siento seguro o desprotegido a su lado? 2. Este líder, este candidato, ¿es firme o ambiguo en tiempos de crisis? ¿Sabe decir no o tiene el sí flojo? ¿Se responsabiliza de sus actos y decisiones o echa la culpa a otros? ¿Es capaz de traicionar sus principios solo por complacer a alguien más? Y las últimas preguntas es, ¿este líder es decidido? ¿Esta persona que me quiere liderar o que cree ser mi líder, es decidido o vacilante? ¿Es de los que decide y marca un rumbo o espera que alguien más o el gobierno o alguien más tome las decisiones difíciles? ¿Sabe a dónde va? Y por último, ¿me ha dejado claro a dónde me está liderando? Entonces hagamos un mea culpa
Y preguntémonos estas preguntas. ¿Estoy siendo confiable o temeroso? ¿Estoy liderando? ¿Estoy dando la percepción de que soy confiable o temeroso? ¿Firme o ambiguo? ¿Decidido o vacilante? Darwin dijo que la vida, la naturaleza selecciona a través de la supervivencia del más apto. ¿Cuáles son los desechados? Los seres humanos desechados, las empresas, los gobiernos, los gobernantes, los políticos, los encoros, los pasivos, los vacilantes. En definitiva, los que asumen un papel de víctima ante la crisis. También son material de desecho los arrogantes, los coléricos, los controladores, los energúmenos, los explosivos, los prepotentes. En definitiva, los violentos que se aprovechan de las crisis a perjuicio de otros. Todo esto que les estoy comentando, sí es metafórico, alegórico si ustedes quieren, pero tiene un significado que tarde o temprano filtra a la cotidianeidad. Los mitos griegos, de la mitología griega o de la mitología egipcia, sumeria o cualquier tipo de leyenda o parábolas, las parábolas de los católicos, o los koan de los zen, o las historias de las arenas de los sufis, todo obedece a principios naturales. Este momento hay que alzar a ver al firmamento y observar los principios naturales. Esto que les estoy comentando, sí, puede sonar filosófico, pero tratemos de interpretar. La crisis no está para ser entendida. La crisis no está para ser entendida, está para ser interpretada. Para las personas que quieran, hay una conferencia que dicté en Madrid hace poco tiempo, que habla de estos temas y pueden, si quieren, solicitarme para enviarles vía WhatsApp. ¿Qué tenemos que hacer para aquellos que no están en crisis o para evitar una futura crisis? En la mitología egipcia hay un dios que se llama Tot, que es el dios de la sabiduría, que es un hombre con cabeza de pájaro, y se dice que es sabio porque el pájaro porque es una garza que vive en el Nilo comiendo pescado. Y esta garza ha desarrollado sabiduría porque la crisis para la garza es el cocodrilo, es su depredador natural, que le busca para comerse. Esta garza ha desarrollado sabiduría porque el 20% del tiempo, si Pareto, se dedica a buscar huevos de cocodrilo en las hierbas y se los come. Por lo tanto, sabio es aquel que mata a un enemigo antes de que nazca. La vida es como un gráfico de Wall Street. Tenemos momentos buenos, momentos malos, momentos muy elevados de éxito, muy, muy bajos de fracaso. Sin embargo, todos queremos llegar a la felicidad, arriba a la derecha. ¿Por qué es que tenemos que navegar como barco a la deriva, para arriba, para abajo, en lugar de navegar orgánicamente como están los puntos estos bajo los signos de interrogación? Orgánicamente, porque no nos innovamos, porque cuando estamos arriba, donde dice la ibris es, no quiero adentrar en esto, pero la ibris en la mitología griega no había el concepto judeocristiano de pecado, le llamaban la ibris, es decir, el éxito. ¿Cuál es el detonante de la némesis, del fracaso? O sea, mini fracaso o maxi fracaso, maxi crisis. Donde está la némesis es una crisis, una crisis grande. ¿Cuál es la causa de la crisis? La causa de la crisis es el éxito mal manejado, el punto de arriba, porque en lugar de seguir subiendo, haberme innovado donde dice ibris y haber seguido subiendo, comencé a bajar y caí, topé fondo. Entonces, la causa de la crisis es del éxito mal manejado. Y la causa del éxito es del fracaso bien manejado.
El 98, 99% de seres humanos, esta no es una estadística, pero esto es un empirismo, pero es una verdad. El 98% de seres humanos manejamos muy bien las crisis, muy bien. Nos quejamos, lloramos, culpamos a medio mundo, pero salimos golpeados de la crisis. El 1% maneja muy mal la crisis, se toma un frasco de pastillas o quiebra y se acabó. Inversamente proporcional a eso, el 99% de seres humanos, o 98% de seres humanos, maneja muy mal los éxitos. Porque nos volvemos prepotentes, nos dormimos en los laureles. Y el 1% de seres humanos maneja bien el éxito, se innova y sigue subiendo. Independientemente si es que estamos en este momento en una crisis para el que esté bien, es momento de innovarse. Es momento de innovarse. Voy a dictar un taller la próxima semana, en varios horarios, para los que les interese, para profundizar en estos conceptos y salir con una estrategia clara para el negocio o personal y un plan de acción, de innovación. El éxito y la crisis, ¿qué son el éxito y la crisis? El éxito y la crisis son un resultado. Son un resultado. Quiero antes de decir lo que voy a decir, quiero aclarar que yo no soy particularmente religioso, respeto. Lo que voy a decir no obedece a un abordaje religioso. Esto es propiedad privada de ninguna religión. Así se da en la vida todo. El éxito y la crisis son un resultado. ¿Un resultado de qué? De la suma de varios factores. El pensamiento, palabra, obra y omisión. Las crisis y los éxitos se dan de pensamiento, palabra, obra y omisión. Lo bueno y lo malo, el éxito y el fracaso, siempre se da de pensamiento, palabra, obra y omisión. Lo que quiero con esto es no solamente abstraerme filosóficamente, sino llegar a un punto pragmático para que podamos saber qué podemos hacer en este momento. Por lo tanto, la crisis o el éxito es el resultado de lo que pienso, de lo que pienso digo y lo que digo hago. Y para hacer algo tengo que dejar de hacer algo más. Entonces, todo comienza con el pensamiento. Y para corroborar este concepto, hay una frase que lo han dicho muchos sabios a lo largo de la historia, desde el inicio de la historia, que dice: elige tus pensamientos. Es como un dominó. Si ustedes han visto ustedes ponen varios dominós en fila y empujan un dominó y caen todos. Bueno, solamente tienen que empujar uno para que todos caigan. Elige tus pensamientos desde un dominó, porque ellos se transforman en tus palabras. Es el siguiente dominó. Tus palabras en acciones, tus acciones en hábitos, tus hábitos en carácter, y tu carácter se transforma en el resultado, en tu destino. Por lo tanto, dicho eso, elige tus pensamientos porque ellos se transforman en tu destino. Ahora alguien me dirá, bueno, ¿qué es un pensamiento? También a veces creemos que sabemos lo que es un pensamiento. Entonces voy a hacer una analogía de qué es un pensamiento. Un pensamiento, si es que yo le abro a un conejo, me voy a dar cuenta que tiene dos riñones, un hígado. Le abro a mi celular y voy a encontrar varios cables y microchips, etc. Si le abrimos a un pensamiento, vamos a darnos cuenta que ese pensamiento solo tiene dos factores dentro del pensamiento: una pregunta y una respuesta. Eso es un pensamiento. Y como la respuesta es la fruta y la pregunta es la semilla, lo más importante es la pregunta. Por lo tanto, si siembro preguntas, cosecho respuestas. Si cosecho respuestas de $3, hay que sembrar mejores preguntas. Entonces, este momento de crisis o cuando estemos en el éxito, tenemos que elegir la pregunta que nos hacemos ante los estímulos que nos plantea la vida. Esta crisis nos está provocando que nos hagamos preguntas. Y tenemos que elegir la pregunta
que nos va a llevar a salir de esto. La gran mayoría de personas se está preguntando cómo me escondo, en dónde compro alcohol. Una minoría se está preguntando si juego naipes o juego ping-pong. Otros se estarán preguntando qué meme jugando a quién envía el meme más gracioso. Y una minoría se está haciendo la pregunta que tenemos que hacernos. Por lo tanto, no elijas tus pensamientos porque ellos se transforman en tu destino. Elige tus preguntas porque ellas se transforman en tu destino. ¿Qué preguntas? Un líder es aquel que sabe hacerse las preguntas correctas. El liderazgo no es nada más que el arte, es más arte que ciencia. El liderazgo no es un paquete de herramientas. En este momento no hay que buscar herramientas. Muchas veces en los talleres que dicto me dicen quiero que nos des herramientas para triunfar, para lograr mis objetivos. Yo le digo, verás, en este taller y en esta conferencia que les estoy dando el día de hoy, la flecha y el arco son herramientas, pero todos hemos escuchado el refrán popular que dice, no es la flecha, es el indio. Esta conferencia se trata del indio. No busquemos herramientas, tenemos que cambiar nuestra forma de ser. El liderazgo no es, como digo, un set de competencias que se aprenden, se leen o se estudian en una universidad. El liderazgo es actitud. Para poder tener el arte, es más arte que ciencia, de dirigir los recursos, muchos o pocos o escasos que tengamos para salir y aportar al mundo. La pregunta, ¿cómo responder ante una crisis? Una crisis, toda crisis es una pérdida. Y toda pérdida genera un duelo. Si se muere un ser humano, alguien querido, los deudos entran en duelo. Si nos roban el celular, entramos en duelo. Nos roban la billetera, entramos en duelo. Perdemos los subsidios en octubre, el pueblo entró en duelo. Pierdo poder dentro de la empresa, entro en duelo. Esta crisis nos ha hecho entrar en duelo. El duelo tiene 5 etapas, como dicen los psicólogos. La primera es la negación, el shock. No puede ser, se murió tal persona. No puede ser, me robaron el celular. No puede ser, me quitaron los subsidios. Y no puede ser la crisis. Luego de eso viene la ira del ser humano. La ira contra el ladrón, contra el gobernante que te quita los subsidios, o contra el coronavirus, o contra los chinos, contra el que sea. Si ante nuestra ira no nos devuelven lo que hemos perdido, el ser humano reacciona de la siguiente manera. Dice, me hice el bravo, me enojé, y no me devolvieron, entonces me voy a hacer el simpático, voy a negociar. Entonces, me hago el simpático, negocio, y tampoco si no me devuelven lo que me quitaron, entonces digo, me hice el bravo, no me devolvieron lo que perdí, lo que me quitaron, lo que la vida me está quitando, me estoy haciendo el simpático y tampoco me devuelven, entonces me voy a hacer la víctima, me voy a deprimir. Y si es que no me devuelven, a pesar de que me hago la víctima, termino en la 5ª etapa, que es la aceptación. Evidentemente, si alguien pierde un ser querido, llegar a este punto de aceptación toma muchos años. Si pierdo el celular, quizá me toma 2 días. ¿Qué tiempo le va a tomar a cada uno de ustedes llegar a la aceptación de que esta crisis cambió el mundo? Y lo que teníamos antes ya no vamos a tener. ¿Quién de ustedes todavía está con ira contra el que sea, negociando contra el que sea, o deprimido? Tenemos que desembocar en la aceptación. El líder es aquel que llega a la aceptación con mayor velocidad que el resto.
Son 3 preguntas las que tenemos que hacernos en este momento. En el taller que voy a dictar, los talleres que voy a dictar, voy a ahondar mucho más en esto, pero les quiero dejar con estas 3 preguntas que son las que hay que hacerse permanentemente en estos días y sacar conclusiones. La primera estrategia es: ¿qué voy a hacer para fortalecer mis fortalezas como empresa y para desactivar mis debilidades? La segunda estrategia es: ¿qué voy a hacer para transformar las amenazas que tengo en oportunidades? Es decir, ¿qué oportunidades hay debajo de esta amenaza? Y la tercera es: ¿qué voy a hacer para fortalecer mis fortalezas y aprovechar de las oportunidades que he detectado debajo de estas amenazas? Esas 3 preguntas son las que hay que plantearse, y una verdad cósmica. No puede haber una pregunta sin una respuesta. El un lado de la moneda es una pregunta y el otro es la respuesta. Es una imposibilidad cósmica que exista una pregunta y no existe una respuesta para la misma. Siembro una pregunta y cosecho una respuesta. Hay preguntas de $3 que siembro y tendrá un periodo de incubación de $3 y luego nacerá una respuesta de $3. Si yo me pregunto ¿qué hora es ahora? Son las 7:55. El tiempo que la vida estuvo preñada de mi pregunta fue 1 segundo. Pero si me pregunto estas 3 preguntas que les acabo de plantear, si me planteo estas 3 preguntas, el tiempo de incubación va a ser más dilatado. Va a estar encinta, su naturaleza encinta más tiempo, pero eventualmente la respuesta va a venir. Hay que preguntarse estas 3 preguntas. Dicho eso, vamos concluyendo. Un líder. La razón por la que los aliados ganaron la Segunda Guerra Mundial es simplemente porque ofrecieron, porque no se mintieron y tampoco mintieron a su familia ni al pueblo. El gran estadista Churchill dijo: no tengo nada que ofrecer excepto sangre, ímprobo esfuerzo, sudor y lágrimas. Hemos llegado al final de este viaje el día de hoy, y en la vida solo hay 2 tipos de seres humanos. Al hombre se lo ve en el éxito o en el fracaso. Los seres humanos podemos ser o ríos o pantanos. La diferencia, el pantano tiene muchísima agua, muchísimos talentos, pero se pasa quejando y pidiendo, quejando de que no llueve y pidiéndole a los cielos agua. Es una víctima egoísta que quiere llegar al mar, pero no quiere entregar sus aguas para beneficio de los campos sedientos. El río, es decir, tiene visión pero no tiene misión. El río es un héroe generoso que mientras más da, más crece. Y todo río, como consecuencia de dar, llega al mar. El pantano es deprimido, es lóbrego, es triste. El río nunca se deprime, no tiene tiempo de deprimirse, porque está ocupado entregando sus aguas para beneficio de los campos sedientos. Termino con esta frase que dice: seamos río. Si eres cauce, yo soy agua, somos río. Porque el cauce sin el agua se empantana, y porque el agua sin el cauce se empantana, y porque el cauce sin el agua está vacío. Soplan vientos de crisis, señores, seamos río y no pantano. Muchas gracias. Me parece que querían abrir el foro a preguntas y respuestas. Estoy a su disposición. Rodolfo, tenemos algunas preguntas. Por supuesto. Una de ellas es: ¿todo ser humano está destinado a llegar a la némesis o puede evitarse de algún modo? La némesis es, buena pregunta. La ibris es
es el héroe embriagado de éxito que se duerme en los laureles, ¿no? Y que se vuelve prepotente, que se rodea de gente que solamente le dice lo que quiere oír. Napoleón se coronó rey, emperador. Entonces, eso es la ibris. La némesis es lo que le pasó a Gaddafi cuando le cogieron, ¿no? De haber estado arriba, le sodomizaron y murió. Esa es la némesis, topar fondo. La némesis, el nombre de la némesis fue la diosa que castigó a Narciso. Narciso fue aquel que se enamoró de sí mismo. Entonces, castigó a Narciso. Se puede evitar la némesis, pero es extremadamente difícil. Es muy difícil manejar, es muy fácil manejar las crisis. De esto vamos a salir sin duda. Es muy difícil manejar el éxito. Yo lo veo esto constantemente en emprendedores, en empresarios. Les pasó a los romanos, a los egipcios, a los sumerios, a los fenicios, a todo gran imperio que se ha embriagado de placeres y pide más. Si es que tú quieres abstraerte incluso a nivel místico, cuasi místico, religioso, ¿qué le pasó a Luzbel? Luzbel era el ángel más bonito y de repente dijo, quiero ser el dueño de este lugar. Y le mandaron sacando y ahora está en la némesis y se llama Lucifer. Entonces, no quiero entrar en temas controversiales, pero estoy haciendo analogías para... Sí es posible evitar la némesis, si es que nos innovamos, si a pesar de estar en bonanza, nos innovamos. ¿Y cómo nos innovamos? Con la gratitud. A ver, cuando tengo una conferencia que se llama El Antídoto del Miedo, que está en YouTube, están bienvenidos, les invito a mi Instagram, ahí están estos conceptos, y la gratitud es el antídoto del miedo. El ser humano tiene que dejar de quejarse y pedir, y comenzar a agradecer y dar. Entonces, espero que haya... Sí, otra pregunta es, ¿cómo sacar una oportunidad de esta crisis cuando no sabemos cuándo terminará? La crisis tiene tiempo de caducidad, se pudre, tiene el mismo tiempo de caducidad que una oportunidad. ¿Qué es una oportunidad? Cuando en primavera, la primavera, los primeros días es una oportunidad en donde la tierra está fértil, está ovulando, está fértil. ¿Y cómo sabemos que está fértil? Porque salen abejas, mariposas y flores. En ese momento el granjero tiene que sembrar, tiene que eyacular una semilla de maíz, de habas, de trigo. En ese momento, si es que espera, se le va el ciclo. Cuando una mujer quiere quedarse encinta, tampoco no está todo el mes fértil, es una ventana de oportunidad y tenemos que aprovechar esa ventana. La crisis tiene el mismo tiempo de caducidad. Ojalá dure, digamos, esta crisis no va a durar mucho tiempo, se va a podrir y tenemos que aprovecharle antes de que termine. Entonces, ¿y cómo podemos aprovecharle? Haciéndonos la pregunta, ¿qué oportunidades hay debajo de esta crisis? ¿Qué oportunidades de qué? No de pescar a río revuelto y aprovecharme del prójimo, no. ¿Cómo puedo fortalecer mis fortalezas, mis dones, mis talentos como individuo, como organización, como empresa, para aprovechar de las oportunidades ocultas y crear un mejor mundo, para aportar al mundo? Esa es la pregunta. Ok, Rodolfo. Otra pregunta ¿es mejor invertir en tiempos de crisis o esperar a que pase? Básicamente porque no sabemos cuál es el resultado final de cómo van a quedar las cosas. Siempre que cuando están es decir, las personas que saben en Wall Street siempre invierten en tiempos de crisis. Aquí es cuando se hacen ricos y los que compran en tiempos de bonanza son los que se empobrecen porque
porque luego baja. Entonces, estos momentos son momentos de inversión. Agradezco a Paul la confianza que me ha dado porque justamente pensamos en esto. Este momento no es momento de tener el dinero bajo el colchón, hay que invertir porque más abajo, o sea, evidentemente, ¿cuán más abajo vamos a ir? No sé, pero estamos bien abajo. Entonces es momento de inversión porque el rebote va a ser igual de poderoso. De aquí el rebote va a ser, hay que apostarle al rebote. Ok, ¿cómo contagiar a nuestros colegas del deseo de ser río y no pantano? Estando enfermo. Si tú no estás enfermo, no le vas a contagiar. Tú enférmate de generosidad, de gratitud, de heroísmo, de generosidad, y no tienes ni que estornudarle al frente a tus colegas que se van a enfermar. Enférmate tú. La siguiente, ¿qué recomiendas, Rodolfo, para subir la energía que nos lleva a los resultados? ¿Qué sugieres? A ver, la energía. A veces he tratado personas con depresión o con... y claro, lo primero es, apenas tenga energía, me levanto de la cama a moverme. Pero es al revés. La emoción, si tú separas la palabra, la letra E del resto de la palabra, que es moción, la emoción es un resultado de la moción. Entonces, hay que moverse físicamente, moverse intelectualmente y emocionalmente. Entonces, no es momento de ponerse, como digo, de ponerse a ver la televisión a esperar que la crisis termine. No es momento de innovarse, de decir quién tengo que ser una vez que esta crisis termine. Por eso estos talleres que voy a dar a la semana siguiente van a tratar justamente de eso, para que de planificación estratégica post para lo que se viene. ¿Tienes miedo del coronavirus? ¿Piensas que debemos estar asustados de contagiarnos y quedarnos encerrados o más bien regresar lo antes posible a nuestra vida cotidiana? A ver, tú puedes hacer y debes hacer lo único que depende de ti. De ti no depende salir a las 3 de la tarde porque hay toque de queda. Lo que sí, es decir, el miedo es energía. A ver, aquí voy a decir algo que es importante. Pueden ver la conferencia El antídoto del miedo, está en YouTube, El antídoto del miedo. El miedo es energía. La energía es como el H2O, es agua, pero el hielo también es H2O y el vapor también es H2O. Entonces el miedo, la ira, la depresión, la tristeza, la angustia, es energía. La energía más baja es la desesperanza. Cuando lo que siente el suicida antes de lanzarse del puente es desesperanza. Si es que la desesperanza se refresca, se transforma en tristeza o depresión. La depresión se refresca, se transforma en miedo. El miedo se refresca, se transforma en angustia, ansiedad. Y la angustia cuando se refresca se transforma en ira. Y la ira, cuando la utilizamos para mejorar el mundo, se transforma en paz, confianza, seguridad. ¿Qué sintió Mohamed Bouazizi cuando se inmoló en Tunisia? Perdió el miedo. El día que el hombre pierde el miedo, se transforma en ira. ¿Sabes por qué Maduro sigue de presidente en Venezuela? Por una sola razón, porque el pueblo tiene más miedo que ira. El día que el pueblo tenga más ira que miedo, no dura 10 minutos. ¿Sabes por qué tenemos penicilina para poder curar a los niños que antes se morían? Porque alguien tuvo tanta ira de que se mueran los niños, que dijo, voy a poner mis talentos científicos para servicio de estos niños y voy a inventar algo. Y por la ira que tenemos que dejar de tener miedo y transformarla en ira. Por eso tenemos la rueda, por eso tenemos el celular y por eso tenemos
todos los, la vacuna para la polio, etc. Entonces, ¿quién va a inventar la vacuna contra el coronavirus? El que tenga suficiente ira. La razón por la que estoy dando esta conferencia, y agradezco nuevamente a Alpha Builders, es porque estoy con mucha ira. Estoy con mucha ira de ver que la gente está con mucho miedo. Y quiero empoderarles para que utilicen esta crisis como la plataforma que les proyecte a sus anhelos, a sus sueños, y a mejorar el mundo. Rodolfo, ¿esta crisis es una oportunidad reencarnada o impotencia? Les dije, toda crisis es una oportunidad podrida y a la vez es la semilla de una nueva oportunidad, porque es la pepa del aguacate que es la semilla de una nueva posibilidad, que es el aguacate verde, y el aguacate verde madurará y se transforma en una oportunidad, y la oportunidad te caerá en los pies. Y si es que es muy chiquita, muy pequeña, ¿qué es lo que hizo esta persona que le cayó el aguacate en la cabeza? Como era muy pequeño, lo que hizo es se quejó de que era muy pequeño y le pidió a la vida el grande. Y por eso está en problemas. En lugar de agradecer, coger el aguacate pequeño, pelarle, comerle, se come la mitad, le da la mitad al vecino, y mientras mastica y traga, le cae a él mismo el aguacate grande. La vida, cuando tú le pides mariposas, siempre es tan justa la vida que te va a mandar orugas. Y si tú dices, no, Dios o es sordo o no existe, porque le pido mariposas y me manda orugas, me manda gusanos. Entonces me voy a buscar mariposas. No vas a encontrar mariposas porque ya la tienes en forma de gusanos. Y al gusano, si tú te quejas del gusano, el gusano se mustia, se seca. Si le pones un poco de gratitud, se transforma en crisálida. Y si a la crisálida le pones gratitud, se transforma en mariposa. Si le pides a la vida chocolate, la vida no te va a mandar chocolate, te va a mandar cacao. Y si le ves al vecino que está comiendo cacao, no es porque la vida le mandó cacao, sino porque él supo procesar su cacao. Y si le pides cerveza, te manda cebada. Y si le pides confianza, te manda la materia prima de la confianza, que es el miedo. Entonces, tenemos que aprender a procesar el miedo. Si lo procesas mal, se pudre y se hace pánico. Si lo procesas bien, transmuta y se hace confianza. Esto está en la conferencia que les digo de YouTube, pero es más fácil que lo encuentren en mi Instagram o me mandan un mensaje en Instagram y les comparto. Rodolfo, la última pregunta. ¿Hay alguna forma de apresurar las posibilidades y convertirlas en oportunidades más pronto? ¿Cómo sabemos cuándo pasó de un estado a otro? Cuando te cae en la cabeza y no tienes, como empresa, yo siempre les digo, si tienes una empresa, no busques oportunidad. No, es como ir a golpear puertas. Aprovecha las oportunidades que tienes. Es decir, las oportunidades que tienes son los clientes que ya tienes en este momento y que no les fidelizas, que les tratas mal, que no les haces seguimiento. Esos clientes, si tú les haces seguimiento, dejan de ser clientes y se transforman en caseros, se transforman en apóstoles tuyos y se transforman en los mejores vendedores tuyos. Si no les fidelizas, van a ser tus peores enemigos. Entonces, tú no puedes inyectarle algún químico a un aguacate verde para que madure rápido. Lo que tenemos que aprender es a aprovechar las oportunidades, las orugas que nos manda la vida. La gratitud es el antídoto del miedo. Agradecer por la oruga no es conformismo. Es ambición, porque esa oruga se va a transformar en mariposa.
Listo, muchas gracias Rodolfo por tu presentación. Estas han sido todas las preguntas y vamos a pasar ahora a un comentario final del CEO de Alpha Builders, Paula Fuente. Bueno, buenas noches con todos. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Realmente no creo que pueda ser de otra forma con una plática tan interesante. Ya para cerrar, primero que nada, Rodolfo, como siempre, darte gracias infinitas por compartirnos todo esto, que realmente es, como tú dices, es tu queso y yo sé que es el fruto, es el resultado del trabajo de una vida, de la aplicación, de la experiencia, de tantos casos que tú tienes. Yo les cuento personalmente que Rodolfo es mi coach personal ya desde hace algunos años y realmente la perspectiva que él me viene dando para poder desarrollar un negocio que es un negocio familiar y que empezó hace 15 años con mi mamá prácticamente vendiendo en una bodeguita de 4 metros cuadrados y ahora, gracias a Dios, tenemos 9 proyectos en ejecución, en desarrollo y todos nuestros proyectos tienen récords de ventas súper rápidos y en los mejores sectores de la ciudad. Entonces realmente ha sido toda una aventura este emprendimiento, esta empresa. Y quiero decirles que siempre que he tenido alguna duda, algún problema, he recurrido pues a mi coach, a Rodolfo, y la verdad es que la perspectiva que él te da en el momento correcto te hace tomar unas decisiones súper acertadas, porque es súper difícil hablar con uno mismo y uno mismo darse perspectiva y uno mismo hacerse la pregunta y uno mismo hacerse la respuesta, porque uno puede estar encerrado en sus pensamientos. Entonces, pues no sé si todavía hay cupos para que trabajen con Rodolfo, porque realmente la demanda que él tiene es súper alta, pero nada, solamente Rodolfo, como siempre, darte las gracias. Realmente, como tú dices, una de las cosas y realmente mi razón de hacer este webinar es justamente que yo también exploto un poco en ira, en el sentido de poder transmitir este mensaje al mundo y de que nosotros, las personas que podemos y que debemos en este momento hacer un cambio como líderes, como personas que podemos influir sobre el resto. Estaba viendo muchas preguntas que seguramente, Rodolfo, te las vamos a pasar. Ojalá podamos desmenuzarlas después y publicarlas en algún lado, porque se quedaron como 50 preguntas sin contestar y veo que la gente realmente tiene mucho interés en ahondar. Entiendo que Rodolfo también va a ahondar en este tema, va a dar conferencias o una charla. Yo creo que si nos dejan ustedes su mail, ya les va a explicar Marcelo cómo hacerlo, les vamos a enviar información y además de eso, como compañía, les vamos a dar un obsequio, un regalo por haber estado aquí compartiendo junto a nosotros. Y señores, como les digo, mi mensaje final es: no nos dejemos paralizar por el miedo, no dejemos que el miedo tome el rumbo de nuestras vidas. Es una situación difícil, sí. Ha habido situaciones mucho más difíciles en la humanidad. Yo creo que sí. Creo que estamos ante la oportunidad de romper un reto y salir airosos. Y cuando seamos viejos, contarles a nuestros hijos que en los momentos más difíciles, cuando todos se torcieron, cuando todos se quebraron, nosotros como líderes nos mantuvimos firmes, nos mantuvimos templados y logramos salir adelante y que por eso, qué sé yo, tienen la empresa que tienen o sobrevivieron a cualquiera que sea su profesión o cualquiera que sea su ocupación. Realmente es una hora muy corto para poder compartir todo lo que Rodolfo les ha expuesto. Básicamente, esto que les he expuesto en una hora, a mí me lo ha expuesto alrededor de 4 o 5 años en cada sesión que hemos tenido. Entonces, una cápsula muy pequeña. Tal vez para algunos pueda parecer un poco abstracto y difícil de entender la primera vez, porque sí, imagínense que cada slide es una sesión. Entonces, para irlas aprendiendo, para irlas, ¿cómo se dice?, absorbiendo y asimilando, es un poquito complicado al principio, pero de verdad son cápsulas que están llenas de sabiduría, llenas de verdad, y llenas de herramientas que no son cosas teóricas que se quedan simplemente en un libro o algo, sino realmente son herramientas prácticas que en el momento de ustedes como líderes empresariales, políticos, de la iglesia o de cualquier índole, o tal vez emprendedores. Yo les digo, yo empecé como un emprendedor hace 10 años. Yo estudié en el Tecnológico de Monterrey y allá tuve mi primer negocio que quebró.
después quebré 2 negocios más en el camino, y pues Alpha Builders fue básicamente el cuarto negocio que emprendí. Las posibilidades dicen que 1 de cada 10 negocios quiebran, así que cuando quiebres al número 11, siéntete mal. Si hay emprendedores aquí, si hay emprendedores escuchando esto, quiero que el mensaje de Rodolfo sea, y bueno, el mío también, que sea un mensaje de esperanza y un mensaje de esfuerzo, un mensaje de trabajo, de dejar de ver tanta noticia negativa, que cada día suben los contagiados. Sí, sabemos que eso está pasando, y no hay nada que podamos hacer al respecto, lastimosamente, más que acatar las condiciones, más que acatar lo que nos dicen lo que tenemos que hacer, que quedarnos encerrados en casa, tomar eso hay que hacerlo desde nuestro lado para que las cosas se controlen. Pero dejar de dar nuestra atención a eso, porque a donde enfocamos nuestra energía, a donde nos enfocamos nosotros, fluye nuestra energía. Si ustedes si se enfocan en lo negativo, su energía va a fluir hacia eso y van a tener resultados negativos. Como les decía cuando abrí la charla de Rodolfo, tenemos que reentrenar a nuestro cerebro. Y eso, les digo, es una cosa que no es difícil, no es fácil, toma tiempo, pero tenemos que reentrenar a nuestro cerebro a que cada vez que nos ocurra una crisis, busquemos la forma de transformarlas en una oportunidad. En Alpha Builder nosotros tenemos esa filosofía, y es por eso que nosotros, desde que pasó, dijeron el estado de emergencia aquí en Quito y todo, más o menos en 2-3 días tuvimos lista toda la compañía para operar online, con todo el tema de teletrabajo, un trabajo espectacular de todo el equipo. Entonces, les invito, como les digo, a entrenar su mente, a reentrenar su cerebro, para no ser víctimas del miedo, del pánico cuando cosas así pasen, sino más bien transformar rápido eso, como nos comentó con Rodolfo, a través del agradecimiento, a través de saber que nosotros estamos vivos, que tenemos una oportunidad por delante, y que las cosas sí pueden parecer malas, y yo empatizo también, y ante las personas que tengan familiares enfermos o todo, pues les deseo una pronta recuperación, pero de todos modos, la vida sigue. Esperamos que toda la gente que pasa por esta enfermedad se cure lo mejor, lo más pronto posible, pero la vida sigue, y lo importante es qué harás durante esta crisis, cómo te prepararás con las herramientas, con ese FODA que te puso Rodolfo, y qué vas a hacer después de esta crisis para fortalecer tus fortalezas y descartar tus habilidades. Esto sería por mí. Solo 30 segundos más les va a hablar Marcelo acerca de cómo acceder a esto, tanto al curso de Rodolfo como al regalo que nosotros les vamos a hacer, el obsequio como Alpha Builders, por haber asistido a esta conferencia. Te reitero, Rodolfo, como siempre, Dios te pague, que Dios te bendiga y que Dios les bendiga a todos. Gracias. Gracias a ti. Buenas noches, mi nombre es Marcelo Enríquez. Gracias a Rodolfo por esta excelente charla. Nos has abierto mucho la mente. Bueno, yo como último quiero invitarles a todos los que nos han acompañado. Quiero agradecer a todo el público que nos ha acompañado esta noche, para invitarles y darles un beneficio especial por haber estado en esta conferencia. Les haremos llegar vía correo electrónico o vía WhatsApp este beneficio que nosotros tenemos, y espero que tengan una buena noche. Toda la energía del mundo por parte de todos quienes hacemos Alpha Builders. El beneficio que lo vamos a dar, lo vamos a entregar directamente informarles dentro de sus correos electrónicos y su WhatsApp. Les agradecemos mucho y que tengan una buena noche. Disculpa, Marcelo, solo por el tema de Rodolfo, no sé si nos puedas, bueno, tú nos darás llegar la información acerca de tus conferencias y nosotros se las daremos llegar a la gente que escuchó, ¿verdad? Para que puedan ampliar los que estén interesados. Con gusto, mucho gusto. Gracias, Pablo. Listo, les agradecemos muchísimo su asistencia. Para seguir a Rodolfo en Instagram, yo les dejé un link en el chat, es instagram.com/Cabrera Rodolfo. Pueden seguirlos. Igual les dejé un chat, en el chat todos los links de Alpha Builders para que puedan visitarnos. Les agradecemos mucho. Y les comparto un video para terminar. Espero que tengan una linda noche. Gracias.
las laderas occidentales del estratovolcán nacen los Alpha Builders, expertos cazadores con un olfato 1000 veces más elevado que los de su especie, dueños de su propio territorio. Han puesto su mirada hacia su objetivo más ambicioso y avanzan. Son asertivos al momento de encontrar su terreno. Saben los datos, saben el rédito, conocen la clave. Con una visión decidida, audaz e inteligente, se posicionan en la cima más alta del mundo e imponen su liderazgo ante los demás. Cazadores de negocios, con un alto poder de intuición al momento de explorar un nuevo territorio, porque saben la recompensa. Comienzan a desplazarse competitivamente por naturaleza. Les place la victoria y saben cómo obtenerla. Pero no están solos. Su estrategia es grupal. Paso a paso se alinean para acaparar su objetivo y emplear su poder de convencimiento junto a su visión privilegiada que va más allá de las fronteras y del tiempo. Como verdaderos visionarios, cuidan y protegen su territorio como su bien más preciado y lo mejoran día a día, utilizando herramientas necesarias para crear espacios dignos de quienes creen en ellos, de quienes forman parte, de quienes tienen la esencia de la fórmula ganadora. Alpha Builders, edificios inteligentes para inversionistas inteligentes. Velocidad, crecimiento, menor riesgo, rentabilidad. Alpha Builders. Veloces de pensamiento, rápido y asertivo, estrategas por naturaleza, con un enfoque de propósito en común, conseguir las metas más ambiciosas en el mercado inmobiliario. Un equipo de alto rendimiento que ha generado un crecimiento acelerado. Estrategas constructores con más de 9 proyectos en menos de 3 años, ubicados en las zonas de más alta plusvalía de la ciudad, rompiendo el récord de más del 85% vendido de cada proyecto en menos de 6 meses, dando como resultado un alto rendimiento y alta rentabilidad con menor riesgo, convirtiéndolos en aliados estratégicos de nuestros clientes, quienes obtendrán en menor tiempo un alto retorno de inversión de más del 30% del valor de su bien, afianzando y fortaleciendo así su seguridad en la marca. Una marca respaldada en un modelo de negocio disruptivo con estrategias y visión aplicable en todo el mundo. Alpha Builders. Edificios inteligentes para inversionistas inteligentes.